Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a empezar esta jornada. Azogue Lilia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Bravo Yesenia. Bravo Yesenia Carolina. Cañar Yasmín. Casar Leslie. Cedeño Joel. Presente. Ayúdenme encendiendo las cámaras, por favor. Juan Buguete Natalie. Guaro Chico Jenny. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. López Kerly. Machuca Talía. Ordóñez Javier. No. Orejuela Carlos. Quijano Samira. Presente, Inge. Guille Natalie. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quintana Alfonso Alexander. Presente, dicen buenas tardes. Requelme Viviana. No. En la asistencia tengo registrado solo a 6 personas y en la sala tengo 10 personas. A mí aún no me mencionó, ingeniero. Buenas tardes. Quintana. Ok. No, segura, eh, Andrea. seguramente que recién legalizó la matrícula. Ya No, le reviso. ingeniero. Ya le reviso, por favor, porque el día de ayer yo descargué y no existía el listado. En este momento le A mí reviso. también, por favor, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Un momentito, ya le reviso ya. Gracias. Ya le reviso, por favor, porque para que estés matriculados también en la plataforma. Vamos con auditoría tributaria. Segura me dijo, ¿no? El apellido. Sí, Tendría que actualizarme el listado. Segura Lema Andrea Caterina. sí, ingeniero. Ya. Ahora vamos con la siguiente persona que me... Yaguaro, Lisbeth, por favor. Yaguaro.
Disculpe, de Leslie Sí, Casar estoy Aguaro. presente. Un ratito, vamos uno por uno, por favor. Le voy a revisar porque no tengo dentro del listado. A ver, tía Guaro es no. Y tengo que Sí, actualizar mi ingeniero. listado. Este se llama tía Guaro Puma Lisbeth. Sí, ingeniero. Ya. El siguiente, Disculpe, de Leslie Casar. 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 Leslie. Sí. Ya. ¿Alguien más? Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, Talia Machuca. Ingresé un poco tarde. Por favor, tienen que tratar de ingresar lo más pronto posible. Por esta vez le vamos a dejar pasar, ¿no? Caso contrario, van a quedar sin asistencia. Talía Machuca. Sí. Machuca. Ya le pasé el estado de usted, si consta dentro de la lista ya. ¿Alguien más? Dicen, a mí de pronto sí me nombró. Sí, me puso en esta. Quintana. Quintana. Quintana Alexander, sí. Ya, eso dice. Gracias. ¿Alguien más? Francisco Ordóñez, por favor. ¿No? Francisco Mm, Ordóñez, dije, por favor. Por favor, de Ordóñez Francisco Javier. Sí, dije, por favor. Dos. Tengo registrado en la asistencia solo 11 personas y acá en la sala están 12. Una persona me falta. Bueno, si es que no se constar en el listado ya, porque yo le nombré y no me habían contestado. Quedan con falta, ¿no? Por favor. Dicen buenas tardes. Jazmín Buenas. Cañar. Cañar, Yasmín, estaba con falta. Ya estamos. 12 personas allí, sí. Bueno, señores estudiantes, vamos a continuar con la semana 3, la que nos toca. Había ya subido las tareas a la plataforma. De pronto alguien tiene alguna inconsistencia dentro de la plataforma o alguien no está matriculado, no se refleja sus actividades dentro de la plataforma para que me puedan confirmar. Bueno, yo tenía una consulta, Inge, Sí. en la semana 2. No se encuentra subida la lectura, tampoco la presentación. No sé si podría ayudar con eso para podernos hacer la tarea de la semana 2. En este momento le reviso. En este momento le voy a revisar. Deme un espacito, por favor, para ir corroborando con dicha información. En la semana 1 sí pueden visualizar, me dicen no. Me confirman si pueden visualizar en la semana 1 Sí, las, Inge. las presentaciones y la lectura también. En la Sí, semana 1 sí está Inge, de la Ya, lectura y la presentación. En la semana 2 no había. ya en la semana 2. Permítanme revisar. Y ya la semana 3, ayúdenme confirmando. La semana 3, ayúdenme confirmando porque ya está subido el material también de la semana 3. sí, la semana 3 sí está, Inge. Ya me... Deme un espacito que ya le vamos a subir también.
No sé cómo me pasó por alto, ya tengo todo el material. Sí, voy a empezar a grabar para poder utilizar este video. Señores estudiantes, si me podrían ayudar corroborando, revisando, porque acabo ya de subir el material pertinente de la segunda semana. ¿Me confirma, por favor? Sí, ya está, Inge. Ya, de acuerdo. Sí. Gracias, Inge. No vamos a continuar. Señores estudiantes, quisiéramos empezar dando una retroalimentación de la primera semana. Revisaron el material porque ya se encontraba también subido. Eh, Quisiera que ayude con el señor Francisco Ordóñez, que entiende por eh, auditoría tributaria. ¿No?
Andrea Inge, Figueroa. discúlpelo. Inge, perdón. ¿Sí? No sé si le puedo pedir un favor. No sé si solo soy yo, pero no le estoy logrando escuchar muy bien. ¿Me Está súper confirman, bajito el audio. me confirman los demás si me pueden escuchar, por favor? Sí, Inge, sí se le escucha. Ya. Le preguntaba acerca de qué entiende por auditoría tributaria al compañero, pero no me No, responde. dije, ¿me escucha? Yo tampoco lo escuchaba. Ya. En este Pues momento sí me auditoría. logro escuchar, por favor, Francisco. Sí, Ya. ¿Qué sí. entiende por auditoría tributaria? Pues se podría decir que es un proceso de revisión y análisis que tiene como objetivo verificar si una persona o empresa está cumpliendo correctamente con sus obligaciones. ¿De acuerdo? Para Isaac Cedeño, ¿qué entiende por la ley de régimen tributario que es la LORTI? Kerly López. Es la ley que dice cómo se deben pagar los impuestos en Ecuador. ¿Qué es la ley de régimen tributario interno? Es la ley que dice cómo se deben pagar los impuestos en Ecuador. ¿De acuerdo? ¿Alguien que le pueda ayudar? Talía Machuca, por favor. ¿No? Podría que, perdón, es la ley que regula el pago de los impuestos, de los ingresos. Es un marco normativo, ¿de acuerdo? Quienes regula la recaudación de los impuestos. Ya conversamos acerca de los impuestos, solo estamos haciendo un recordatorio para podernos avanzar, porque la temática de la unidad uno, la semana uno y la semana 2, semana 3 hasta la 4 tenemos lo que es las generalidades. Entonces, de acuerdo a ello, estamos haciendo un pequeño recordatorio para podernos avanzar. Eh, También alguien me podría ayudar con lo que es la base de imponible. ¿Qué es la base imponible? Se refiere que permite determinar si los ingresos reportados corresponden al concepto de renta y si están debidamente grabados. La base imponible. ¿Alguien que le ayude a la... También es el valor económico sobre el cual se calcula un impuesto. Podríamos decir que es la cantidad que sirve de punto de partida para aplicar la tarifa o porcentaje del tributo que se debe pagar. Un ejemplo podría ayudar a alguien o usted mismo? ¿Dónde se puede identificar la base imponible? Natalie Quille, ayude con un ejemplo para identificar la base imponible, por favor. Su compañera ya Mm, le ayudó con la definición de base imponible. ya a ver, supongamos que tenemos $1,000. Esa vendría a ser nuestra base imponible. Y el impuesto, pongamos un porcentaje del 10%. A eso le multiplicamos 1,000, que nos da un total de $100. Mm, correcto, pero algo le falta para ya que quede como ejemplo prácticamente y identificar la base imponible. Un ejemplo práctico sería si supuestamente tomaré un ejemplo. Si Lidia presta sus servicios profesionales, en este caso durante el mes de marzo, del presente mes que estamos.
presta sus servicios profesionales por un valor de $1.000, como lo manifestó su compañera. La base imponible viene a ser los $1.000 y el tributo viene a ser el 15%, porque los servicios profesionales tienen en cuenta que ustedes también ya han de haber revisado en gestión tributaria todos los servicios que graban tarifa 15%, tarifa 0%. De igual manera, en productos que te graban 15%, diferentes tasas acá en el Ecuador. Entonces, eso ya han de haber revisado. Entonces, si vamos al ejemplo, eh, que estamos poniendo prácticamente por servicios profesionales, el impuesto sería $150 porque es el 15% de los $1.000. ¿De acuerdo? La base imponible viene a ser los 1.000. El impuesto viene a ser los 150. La tasa del impuesto es el 15% que se graba a los servicios profesionales. ¿De acuerdo? De pronto otro ejemplo para que quede bien claro, porque este tema le, le vamos un poco retroalimentando con el fin de que vamos a más adelante en ejercicios tendremos que ver mucho estos temas, además en auditoría tributaria, que es el examen especial que se llama eh, el informe de cumplimiento tributario, entonces allí se tiene bien claro identificar este tipo de cuentas para podernos registrar. De pronto algún otro ejemplo para que pueda, Sí, sí, que podría ser también la base imponible anual, la que puede ser o no en relación de dependencia de los ingresos, como dije, anual al año, que para el 2025 eran de 11.902. Esa es mi base imponible, pero si ya me paso de esa base, ya se genera un impuesto según la tabla de que el acuerdo, SRI mismo emite. de acuerdo, eso haríamos en un impuesto directo. Recuerden que el impuesto directo es el impuesto a la renta. El impuesto indirecto viene a ser el impuesto al valor agregado, que es el IVA. ¿De acuerdo? Hay dos ejemplos que acabamos de identificar muy claramente. Uno en el impuesto directo y otro en el impuesto indirecto. En este caso, en los ejemplos hemos dado prácticamente en cuanto a servicios, la prestación de servicios y si es que es la venta de un bien, también podemos identificar la base imponible en el ejemplo también. ¿Podría alguien manifestar, identificar la base imponible en un bien, ya no en un servicio? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿No? Puede ser también un perfume. Un perfume tiene dos impuestos, tanto el IVA como el ICE. Ya allí identifiquemos la base imponible. Que el perfume cueste $100. El IVA Correcto. es el 15% y el ICE En me parece que es el 16, no recuerdo bien. perfumes. ¿Cuál es el ICE? El impuesto de consumo especial. Un ejemplo que va a ser muy claro en en la compra o venta de los cosméticos que son los perfumes. ¿Alguien que le pueda ayudar el ICE de los perfumes? ¿En qué valor está? El impuesto al consumo especial. Recuerden que la clasificación de todos los productos y las tarifas han de haber visto ya en gestión tributaria. ¿No?
¿No lo recuerdan el porcentaje del ICE? Verán que tienen que tomar en cuenta dentro de eso si es de nacional o es importado también para el ICE. ¿No? ¿No lo recordamos del ICE de los perfumes? No, Inge. Para la próxima semana todas las tarifas del ICE van a consultar, por favor. Identifique la compañera que estaba identificando con la base imponible y el porcentaje del IVA o dentro del mismo producto, Sí, $15 sería el IVA, $100 la la base base imponible. imponible. Sí. Correcto. Allí viene a ser en un bien, de esa manera, ¿no? Hemos dado ejemplos en bienes, en servicios y, y podríamos ya continuar porque esos son los que más nos utilizamos. Prácticamente en el sector hotelero también podríamos dar un ejemplo. Y en el sector hotelero también, que nos variaría es el IVA, pero dependiendo, porque el IVA en el sector hotelero prácticamente viene a ser, cuando en las temporadas de feriados el IVA se baja al 8%, eso tenemos claro, de acuerdo a la normativa que nos regula el Estado. Y aquí quisiéramos de la misma manera ir corroborando y qué es el hecho generador, cuándo surge el hecho generador. Kerly López podría ayudar con el hecho generador. ¿Es la situación que hace que nazca la obligación para pagar un impuesto? Correcto. ¿En qué momento se da el hecho generador? Dependiendo del tipo de impuesto. No, Cuando ya se haya prestado, en este caso podría ser el servicio o se haya realizado la venta. correcto. Al momento de que ya se realiza la prestación del servicio o al momento que se realiza la compra-venta. En ese intervalo surge el hecho generador. ¿De acuerdo? Un ejemplo podríamos citar. Un ejemplo práctico y sencillo para que ustedes puedan comprender dónde nace el hecho generador, por favor. Bueno, digamos que cuando compramos un producto en una tienda, diríamos que el hecho generador ocurre en el momento de la compra o emisión de la factura. Correcto, allí es el hecho generador. Está surgiendo el comprador y el vendedor. Prácticamente allí se genera, en ese intervalo ya se genera el hecho generador, independientemente al impuesto que vaya a generarse, sea 15%, sea 0%, independientemente no inmiscuye eso, ¿no? Que tenga muy claro, en ese momento nace el hecho generador. Y podríamos hablar ya acerca de las obligaciones tributarias. ¿Qué es una obligación tributaria? O las obligaciones tributarias. Viene a ser un Son todo el- vínculo jurídico o personal que existe entre el Estado y las entidades acreedoras de tributos. ¿Alguien más quería opinar acerca de la son to- obligación? son todas las responsabilidades que tiene la persona o la empresa que tiene que dar al SRI por los pagos Correcto, de impuestos. correcto.
Recordemos cuáles son los deberes formales de un contribuyente. ¿Cuántos son y cuáles son los deberes formales? El contribuyente debe cumplir con esos deberes formales. Podría ser una que presentan todas las declaraciones mensuales o anuales o trimestrales. Sí, es uno de los deberes. ¿Y cuál sería el primer deber formal de Mm, de los contribuyentes? Según yo, es de tener registrado y vigente el RUC y a partir de él, pues, cumplir con las obligaciones tributarias según la actividad económica que realice. De acuerdo, uno de los deberes principales y primordiales, y el primer deber es acatar a las ordenanzas y reglamentos y disposiciones que emite el sujeto activo. En este caso es el sujeto activo. Tenemos que tener bien claro que es el SRI, el ente regulador de impuestos. Él es el sujeto activo. Entonces, el primer deber es sujetar a ellos, ¿no? Acatar a las disposiciones, a la... Recuerden que el SRI prácticamente está en constante evolución, tiene, prácticamente hay que estar actualizado. Las normativas nacen a cada momento, son las NACs las que van emitiendo, entonces hay que estar, es bastante cambiante de acuerdo a a las, a las normativas que vienen de parte del Estado. Entonces ustedes ya acabaron de manifestar uno de los deberes también es el registro, la inscripción que vendría a ser en el SRI, la obtención del RUC. Eso ya acabaron de manifestar. Y también por el mismo caso manifestaron que teníamos que tener registros contables y registros en libros. Es uno de los deberes que tenemos que tener, por más que seamos una empresa pequeña o una microempresa, mucho menos. El libro de registros, ¿qué nomás deberá constar dentro del libro de registros, que es uno de los deberes formales que tiene que presentar el sujeto pasivo en caso de que sea sometido a una llamado por el ente activo, que es el SRI? ¿Qué nomás debería contener el libro de registros? No vayamos muy lejos a una empresa. Bueno, una empresa prácticamente debe tener ya todos sus balances, debe tener todo. Vayamos a una pymes, a una pequeña empresa, lo que no está obligado a llevar contabilidad, recuerde, pero tampoco quiere decir que no debe contener registros. ¿Qué Deberá debería? Debería tener un registro bien claro de los ingresos, de los egresos, pero sobre todo tiene que tener el sustento, las facturas, contratos por las compras, bienes, ventas durante 7 años, porque durante esos 7 años tienen validez las facturas. El registro, no, de acuerdo. Tiene que ser sustentado prácticamente el ingreso y como acaban de manifestar los gastos. Ese es un registro que debe llevar toda pequeña empresa. Eh, También los registros, hablaba también de la periodicidad de que deben mantener los registros. Los registros, normalmente los registros físicos, la ley por normativa dentro del Código Civil está establecido que tenemos que mantener 7 años. Y de acuerdo a la misma normativa, ¿alguien me podría ayudar cuántos años debemos mantener los registros digitales? Los archivos digitales, ¿cuántos años debemos mantener?
¿Alguien ya lo 7 años consultó? mismo, dice. ¿Cuánto? ¿Cuántos años debemos Según yo, conservarlos? los mismos 7 años que la física. No, 5 años mínimo. no, los digitales. Consulten los digitales cuántos años debemos mantener los archivos digitales. Son cosas que ustedes deben como contadores y recuerden que ya están en una fase de profesionalización. Son cosas que deben ustedes saber en cualquier momento dado. Cuando lleguen a una empresa a prestar sus servicios, prácticamente puede ser una de las preguntas. También depende a qué área se postule. Puede ser una pregunta de una de las fases de etapas de la evaluación. Entonces debemos saber, no son cosas tan difíciles, son cosas prácticas que se desarrollan dentro de las instituciones. Muy claros estamos de que los archivos en físico debemos mantener por 7 años, pero los archivos digitales, Lice, yo investigué y me sale que los archivos físicos y digitales, 7 años me sale aquí. no es 7 años. ¿Alguien? Se podría decir de 4 a 10 años más o menos. De 10 a 15 años es los archivos digitales. Eso de esos años debemos conservar. En ese intervalo está, ¿no? ¿Por qué razón será que es más años que tenemos que tener digital y los físicos tenemos que tener menos años? ¿Cuál será la lógica allí? Porque los archivos ya pasados sus 7 años tenemos que dar de baja a los físicos normalmente. ¿Por qué será la lógica y por qué tendremos que tener muchos años los archivos digitales? ¿No? Los archivos digitales, o sea, prácticamente, perdón, los archivos físicos se da de baja por el volumen que va haciendo. Prácticamente ya no tenemos en dónde poner. Además, si es una empresa, estamos hablando de una empresa ya grande, eh, de cuánto volumen de documentación que genera. Entonces, prácticamente debido a ello, tiene que ser dado de baja en sus años pertinentes cuando se cumpla y está sobrepasado esos documentos sobrepasados los 7 años. Mientras que en el digital podemos tener en un backup, en la nube, a cuánta oportunidad que nos da la tecnología. Por eso no hay una excusa para un ente de control que nos pueda solicitar dicha información. De aquí prácticamente unos 10 años estaríamos, si hoy por hoy realizara una auditoría tributaria o cualquier tipo de auditoría que eh, seamos sujetas de fiscalización, prácticamente se podría entregar la información de manera digital sin ningún inconveniente. Es decir, prácticamente si hoy estamos en el 2026 podemos entregar tranquilamente la información del 2016 si tratamos de 10 años. 10 años es por lo general que se puede guardar la información de manera digital. ¿De acuerdo? 10 años digital y físico 7 años, ¿no? De acuerdo. Eso que tengan bien claro.
También otro de los deberes, también acabaron de manifestar uno de sus compañeros, que es la presentación de todas las obligaciones que tiene el sujeto pasivo. En este caso, las obligaciones del sujeto pasivo es ya depende la categoría en que se encuentre ya dentro del inscrita dentro del SRI. Prácticamente las obligaciones netamente lo emite es el SRI. Y entonces en este caso una de las obligaciones, citaremos, es realizar las declaraciones del IVA mensual. Ya depende si sea de un microemprendedor o esté dentro del bajo, eh, de qué régimen estés registrado dentro del SRI. Si es un régimen general, prácticamente tendrá que hacer las declaraciones de manera mensual. Si está en régimen emprendedor y negocios populares, prácticamente, más los negocios populares realizan las declaraciones de manera semestral. ¿De acuerdo? Eso son presentar con las obligaciones que dice uno de los deberes formales. También uno de los deberes también hace mención es de que tenemos que dar todas las facilidades si de pronto somos objetos de inspecciones por parte del SRI. No podemos cerrar las puertas, eso dice muy claro, es uno de los deberes que nosotros al momento de ser registrados en el SRI prácticamente nos firmamos un documento donde nosotros damos esa facultad al, al sujeto activo. ¿De acuerdo? También es uno de los deberes. Y también otro de los deberes es que el sujeto pasivo está en su plenitud, en su derecho, recurrir a las oficinas tributarias para, para cualquier tipo de consulta, cualquier inconsistencia que lo tenga, que sea requerida también por la autoridad competente, esté en su pleno derecho. ¿De acuerdo? Eso podríamos hablar dentro de la del apartado de la semana 1. Prácticamente también había considerado en la lectura de la semana 1 mismo las sanciones en las cuales están incluidas nos cita también dentro del régimen tributario. ¿Alguien me podría ayudar los tipos de sanciones o qué entiende por sanción primeramente? ¿No? Podría ser cuando un contribuyente comete una infracción. ¿Alguien más? Yo diría que son castigos o medidas que aplica la administración tributaria cuando, por ejemplo, un contribuyente no cumple con sus obligaciones. De acuerdo, o sea, prácticamente al momento de que nosotros no realicemos la declaración del impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, no lo realizamos, ustedes ya también han de haber visto, no sé, quisiera de una manera muy consciente de que ustedes den a conocer prácticamente si en gestión tributaria en algún momento dado ustedes aprendieron todo el tema de lo que se hacen las declaraciones, prácticamente las fechas, de acuerdo al noveno dígito que se realiza las declaraciones de todos los impuestos. Entonces, si ustedes de pronto desconocen ese tema, podríamos de igual manera socializar en una en un breve resumen, porque no está dentro de nuestro temario, pero vale la pena también recalcar y de aclarecer, refrescar ese conocimiento para que no tengamos inconvenientes al momento, porque nosotros tengan claro de que en la auditoría tributaria vamos a ver todo lo que es la parte teórica en las 3 unidades. eh, y en la cuarta unidad netamente ya vamos a realizar un caso práctico ya de lo que es la auditoría tributaria y con eso ya nos terminaríamos este semestre. Entonces, pero si nosotros desconocemos ciertos temas al momento de nosotros realizar la actividad que es la auditoría tributaria o
el informe de cumplimiento tributario que lo llama prácticamente el SRI. Teóricamente nosotros decimos que es la auditoría tributaria, pero es el informe de cumplimiento tributario, es el mismo. Es como decir nosotros, ustedes tienen muy claro el tema del balance general o el estado de situación financiera es el mismo documento. Entonces, de la misma manera, la denominación, la terminología lo utilizan en la fase académica como auditoría tributaria y en la fase en la parte del SRI como informe de cumplimiento tributario, en cual el, el sujeto activo tiene ya sus parámetros para realizar esta auditoría. De acuerdo, ahí nace la sanción. Si nosotros tenemos un incumplimiento, por ejemplo, si tocaba de hacer la declaración máximo hasta el día de ayer, entonces el día de hoy ya tenemos ya obviamente la sanción. Y esa sanción es sujeta a ¿qué es la sanción y qué es una multa? Porque aquí se generan también multas. Y también se genera el interés. Por eso de ustedes sí han de haber escuchado de que prácticamente cuando no se realiza a tiempo la declaración del impuesto directo, que se llama ya del impuesto a la renta, prácticamente ya vamos a tener estas repercusiones que son el cálculo del interés por la mora. Comprendido lo que es una sanción. Y dentro de las sanciones también hay penas. Las penas aplicables podrían ayudar con las penas. ¿Cuáles nomás serán las penas aplicables en caso de Depende de incumplimiento? depende de la sanción. Si es que es pecuniaria, hay multas. Si es que es administrativa, pueden hacer una clausura, pueden suspender el RUC. Correcto. Hay multas, clausuras de establecimientos o negocios, como lo acaba de manifestar la compañera. También la suspensión de actividades de acuerdo a la magnitud del incumplimiento, ¿no? Hay que tener presente eso. También hay que reconocer, de acuerdo al incumplimiento, al nivel de incumplimiento van las penas aplicables. También van los decomisos y todo eso. Estos de los decomisos también se han dado bastante casos reales. La incautación definitiva de mercaderías, todos esos temas también nos ha dado la suspensión o cancelación. Ya ustedes ya hablaron también de esto se da más con todo en espectáculos públicos, la cancelación o suspensión en caso de no tener sus debidos permisos para poder ejercer dicha actividad. Y podrían ayudar con las infracciones también. Ahí existe también en infracciones dentro del régimen tributario. ¿Qué entienden por una infracción? Son acciones o omisiones que incumplen a la ley. Ya. Verán, señores estudiantes, en ese término de que acaban de manifestar, quisiera que nosotros y también va una que den lectura acerca, vamos a conversar en la otra clase acerca de la evasión y elusión tributaria, que son dos términos muy diferentes, ¿no? Pero la contextualización y mucho se utiliza dentro de tributación, elusión y evasión. Son términos tributarios. Por favor, dar lectura. Vamos a conversar acerca de eso también. Elusión y evasión. Yo también anoto, ¿no? Por favor, para conversarnos la próxima clase, ¿no? Evasión tributaria, ¿no? Son dos términos similares. Eludir y evasión, ¿no? O de pronto alguien nos conversamos en este momento acerca de la evasión y elusión tributaria. Sí, Inge, la evasión es de
hacerlo, cabe recalcar el término de nuevo, es evadir pagar los impuestos, evitar inventarse facturas, inventarse gastos para evitar pagar, como le dije ya, los impuestos, mientras que la elusión es apegarse de un marco legal que hay, como decir que ha hecho donaciones o que hizo aportaciones o que es una fundación. Entonces hay un marco legal donde dice que pues por eso yo no pago impuestos y me reduzco los impuestos. Entonces una acción es premeditada y para, en este caso, hacer perjuicio al Estado y lo otro pues lo hace de una forma, como decir, legal. Las dos maneras son de hacer perjuicio al Estado. Eso hay que conceptualizar, ¿no? Y en términos más fáciles, la ilusión prácticamente viene a ser utilizar una normativa con el fin de minimizar el pago de los impuestos, como acabo de manifestar, haciendo uso de una normativa, pero que no es real, no fueron reales las declaraciones, ¿ya? La evasión vuelta viene a ser prácticamente que no lo declaro completo, estoy evadiendo. Es prácticamente, es decir, que puedo evadir tanto los ingresos y tanto los egresos prácticamente con la finalidad de no pagar el dicho impuesto causado. Eso es evadir. Estamos evadiendo para no pagar impuestos. Y el otro es, en palabras simples, prácticamente hacer uso de una ley para minimizar el pago de impuestos, valiendo de una ley. ¿De acuerdo? De pronto tiene alguien una conceptualización diferente a la que acabamos de manifestar. ¿No? Bueno, señores estudiantes, vamos de igual manera, vamos a pasar más rápido la segunda parte, la parte asincrónica para que es la unidad 2. Sí. De igual manera, esa lectura creo que no había estado subida, ¿no? Bueno, ahí también invito que revisen ustedes a profundidad un poco más, porque de ahí nacerá un test para igual de la semana, configurado semana uno, semana 2 y la semana 3 se va a subir un test, ¿no? Para que puedan ustedes desarrollar. Dentro de la semana 2 hacíamos mención también a las declaraciones, consultas administrativas de recursos administrativos. Entonces, ¿qué entienden por reclamaciones? Es un derecho de los contribuyentes las reclamaciones, pero debido a que nomás se puede hacer una reclamación al, al sujeto activo. ¿Pueden ayudar? Puede repetir, Lice, lo escuché bien. Las reclamaciones que realizamos por parte del contribuyente hacia el servicio de rentas internas, hacia el sujeto activo. Podría tal vez referirse a, por ejemplo, reclamar una retención que fue realizada. De acuerdo. ¿Alguien más? Se podría decir que sería la oposición de un acto administrativo, como por ejemplo alguna liquidación de algún pago. Cuando queremos recuperar el IVA, allí también podemos hacer un reclamo. Pero para ello tenemos que tener la sustentación y los requisitos de respaldo.
porque hay serios requisitos de presentar para ese tema. Y dentro del proceso de auditoría tributaria, ¿qué nomás consideraríamos? para poder reclamar eh, que en realidad exista aquella retención con el porcentaje debido y que el que haya hecho la retención pues, sea sujeto de retención, algo así, ¿no? ¿Saben la pirámide de retenciones? Porque eso también tenemos que tener bien claro la pirámide de retenciones. Si estamos al mismo nivel podemos retener, ¿sí o no? ¿No? Es la pirámide de retenciones que tenemos que tener muy clara. La persona jurídica puede retener a la persona natural. Sí, Correcto. Los contribuyentes especiales pueden retener a la persona jurídica. sí. Y entre sí pueden retenerse personas jurídicas con personas jurídicas. Si hacemos una adquisición a una persona jurídica, siendo una otra persona jurídica, ¿puede hacer la retención? Eso también hay que revisar para la fase de auditoría, ¿no? Hay que revisar esos temas, también hay que revisar los porcentajes de retenciones. ¿Cuándo se retiene el 1%? ¿Cuándo el 10%? ¿Cuándo el 100% en el impuesto a la renta y en el impuesto al valor agregado? Recuerden que las retenciones van al impuesto al valor agregado. Un ejemplo, en los servicios profesionales, ¿cuánto se retiene el impuesto a la renta y cuánto se retiene el impuesto al valor agregado? En impuesto a la renta se retiene el 10% y del IVA es del 100%. De acuerdo en los servicios profesionales. De esa manera se retienen los servicios profesionales. Y si vamos a bienes, eso hay Con la que nueva tener. normativa que sacaron, me parece que está el 3%, porque sacaron apenas el mes anterior Sí, o hay que este mes. revisar la normativa, sí, de acuerdo, porque hay que revisar, por ejemplo, las retenciones en la fuente. em, al 20 de este mes, prácticamente las retenciones de la renta, por ejemplo, en las inversiones, se aumentó, era al 2 y ahora al 3% las retenciones. Entonces las normativas, como le dije, el SRI es bastante cambiante el aspecto tributario, ¿no? Hay que tener presente y dependiendo como auditoría tributaria qué periodo vamos a realizar, porque nosotros no podemos a fijarse una normativa de, del año en curso. Por ejemplo, si la auditoría realizamos en el periodo 2026, es decir, en el mes de marzo, pongamos el presente ejemplo, pero realizamos nosotros una auditoría tributaria a- al periodo 2024. Entonces nosotros no podemos con la normativa del 2026 evaluar a ese periodo. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la normativa que en ese entonces estaba vigente. Eso también hay que tener presente para realizar la auditoría, ¿no? Dependiendo a qué periodo vamos a realizar.
Las fases de la auditoría habíamos conversado de igual manera, porque eso igual tenemos que tener, son prácticamente cosas que debemos tener nosotros bastante claros para poder realizar. Las fases de la auditoría. Ustedes ya habían mencionado las fases de la auditoría. Quisiéramos que ayude dentro del proceso de la planificación preliminar que nomás deberíamos considerar allí. Se debería considerar el negocio y también sería el riesgo que se tiene. ¿Alguien más que le pueda ayudar a su compañero? Se identifica lo que son áreas críticas donde existan mayores probabilidades de errores o evasión. Dentro de la planificación preliminar prácticamente se realiza el control interno. Eso sí, han de haber realizado ustedes también, de pronto pasaron ya a auditoría financiera, han de haber desarrollado las fases de la auditoría, ¿no? En toda auditoría las fases no cambian, eso hay que tener presente, ¿no? Prácticamente en la auditoría gubernamental, obviamente, que es distinta a las auditorías financiera y forense y todos esos temas, ¿no? El control interno es lo que se realiza dentro de la fase preliminar, lo que vendría a ser la inspección, la confirmación de documentación, los cálculos. Esos temas se realiza dentro de esa fase, ¿no? Vamos a Sí, proyectar Inge. prácticamente lo que pasa ya para avanzarnos porque tenemos que conformar los grupos. Esta es la semana 2. Invito a que revise porque no podemos, nos va a acabar el tiempo, vamos a proceder con la clase de la semana 3, ¿no? Para procedernos a conformar los grupos, luego de terminar la clase para las exposiciones pertinentes. Le voy a compartir pantalla. Allí me confirman si pueden visualizar, por favor. Sí, Inge, sí se ve. Ya. Como le acababa de manifestar, prácticamente nos vamos a centrar nosotros netamente dentro de la primera unidad, de acuerdo a las generalidades. Todavía son bastantes los temarios de las generalidades. Entonces, ¿en cuál dentro de aquello vamos a ver la selección de riesgos, eh, los objetivos de los programas de auditoría, la auditoría documental y de verificación que se llama? También vamos a ver el objetivo de esta unidad y de este temario es verificar la integridad y la veracidad de la documentación soporte con el fin de identificar desviaciones y asegurar la correcta mitigación de los riesgos definidos por el programa de auditoría. Aquí ya nos tratamos muy claramente a dónde nos conlleva a realizar la auditoría tributaria, que no es más que la verificación de la integridad y la veracidad de los documentos que presenta la entidad registrada en sus libros contables y la comparación con los registros que tiene en las declaraciones en la plataforma del SRI. Prácticamente se hace una conciliación de los dos saldos para ver si son reales y verídicos, conforme lo dice el objetivo de la auditoría, ¿no? También tenemos la selección de riesgos. Dentro de la selección de riesgos podemos identificar a los contribuyentes con mayor probabilidades de errores
o fraudes fiscales utilizando indicadores financieros, el cruce de información con terceros. Aquí quisiéramos de que vayámonos entendiendo prácticamente a qué se refiere la identificación de mayores posibilidades de errores que cometen los contribuyentes. ¿Entienden? Por ese tema de lo que estamos tratando, con sus propias palabras podríamos ir definiendo. Sí, Yo, por ejemplo, dijera que hizo una factura de $1,200, pero resulta que en el banco apareció $3,000. Entonces el ingreso es uno, pero la facturación es otra. Ese sería un error. correcto. Pero sería un error voluntario o un error involuntario de esa manera. Si nosotros, muy claro el ejemplo, está muy claro de que se fue la factura realizada por me dijo por algo, un valor, no tengo presente el valor que me dijo, parece que me dijo 500 y en el banco resultaba 1000, algo así. 1,200 la factura, Ya, pero 3,000 el depósito. ya. De acuerdo, si nosotros la factura realizamos de 1200 y en el banco resulta 3000, ¿sería un error voluntario o qué finalidad tendría eso? ¿Sería un error o Pero del un fraude? 3,000, pero solo te facturó 1,200 por todo $30 de... ¿Cómo lo identificamos esa parte? ¿Sería un error o sería prácticamente un fraude? Un error, por ejemplo, sería que em, tanto en la factura como en el depósito estén $2,000, pero que en la declaración esté $200. Pero resulta que no es que quiso poner 200, sino es que se le olvidó o se le escapó un cero. Ahí sería un error. Bueno, correcto. Allí un error como le manifiesta en este ejemplo, en que el primer ejemplo que le manifestó hay claramente un fraude. No hay un error ahí, porque realizamos la factura por $1200 y recalcamos que prácticamente en bancos resultaba un depósito de $3000. Allí ya va inmiscuyendo un fraude fiscal, ya no un error. En el momento el último ejemplo que citamos allí, si es un error de tipeo, podríamos considerarlo, porque tenemos la factura de los $2000 de haber comprado o vendido, tenemos el debido sustento, pero en el otro caso, en el primer caso, solo tenemos por 1200. De igual manera puede ser en compra o en venta. Entonces allí ya netamente es un fraude. O sea, podríamos considerar qué tipo de fraude es, tendría alguna mala intención, no lo podríamos definir en ese momento instantáneo hasta que lo haga sus debidas respectivas pericias, el seguimiento respectivo. Ahí en los dos ejemplos acabamos de identificar lo que es el error y el fraude fiscal, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, Inge. Correcto, utilizando indicadores financieros. ¿Para qué utilizaremos acá indicadores financieros? En esta partecita también tiene una lógica y de acá para acá tiene otra lógica. Entonces, utilizando los indicadores financieros aquí, ¿con qué finalidad utilizaremos los indicadores financieros? ¿O cuál sería la finalidad de utilizar los indicadores financieros? ¿No?
con la finalidad de evaluar o medir la situación económica o financiera de una empresa. Ahí, ¿cómo podríamos identificar si de prácticamente mm, un, un Por error ejemplo, o algo que estemos no cumpliendo con la normativa tributaria, de acuerdo a los indicadores financieros? por ejemplo, en evaluar la situación económica sería em, que permite saber que la empresa tiene ganancias o pérdidas. Podríamos identificar si aquí en los indicadores financieros muy claramente podemos identificar el cálculo netamente del impuesto a la renta al finalizar el ejercicio económico dentro del indicador. Allí podemos ya identificar el cálculo del impuesto a la renta. Es decir, si, como ustedes lo manifestaron, de acuerdo, si llega al umbral, la tabla de la base imponible ya lo tiene el SRI. Para las personas, en este caso para las personas jurídicas, si llamamos las instituciones netamente ya están en el 25%, que es el impuesto a la renta. Eso estamos todos claros y conocemos que el, el- el impuesto a la renta es del 25% sobre las utilidades. La utilidad ya una vez generada en el ejercicio fiscal. ¿De acuerdo? Acá vamos a la partecita de lo que es el cruce de información con terceros. ¿Cómo, de qué manera o con un ejemplo podemos identificar el cruce de información con terceros? Quisiera que ayude a Alfonso Quintana con el cruce de información. Eh, sí, dicen, ¿Sí? mandé, ¿me Sí, podría sí, repetir? adelante, sí. El cruce de información, aquí lo tengo señalado. Bien. ¿Cómo podríamos identificar el cruce de información? Eh, Se podría decir que yo, bueno, yo contrataría datos así a una persona que no es perteneciente a una empresa, pero la empresa, pero el que me está brindando esa información es, es así que tiene un conocido dentro de la empresa de la que me está pasando alguna información para, digamos que iba a comprar. Y yo no, ¿cómo le diré? No me voy por lo legal y ahí estoy haciendo un cruce de información. O sea, él me está cruzando la información no siendo parte de la empresa. Bueno, señores estudiantes, en este caso el cruce de información dentro del ámbito tributario viene a ser hoy por hoy la tecnología ya bastante avanzado y el SRI ha dado, claro que falta ciertas particularidades, deja bastantes vacíos, pero ya desde la propia normativa, desde la ley de régimen tributario interno y también de su reglamento, de la ley, de la misma ley, deja bastantes vacíos. Entonces, pero sin embargo, sí ha dado un cambio bastante drástico y fuerte. En este caso, en el cruce de información es muy práctico. En este caso, ¿por qué lo digo que es muy práctico? Hay un cruce de información con las cuentas bancarias. Entonces, no, hoy por hoy no podemos con esta de la facturación electrónica, ya es más fácil. El SRI prácticamente ya lo tiene todos los ingresos que hemos realizado nosotros. Además, ya que sea por mediante las facturaciones. Obviamente ahora, hoy por hoy ya casi las notas de venta que ya pocos contribuyentes lo utilizan ya más en el régimen de negocios populares,
Entonces, allí va el cruce de información. Entonces, ya la información ya tenemos anticipada en el SRI. Entonces, ahí corrobora con lo que vamos a hacer la declaración nosotros. Entonces, obviamente, si nosotros ponemos un valor inferior a lo que prácticamente nos facturamos ya realmente. Entonces el SRI ya va a hacer un llamado, ya tiene alertas. Claro que una o dos veces prácticamente como el SRI hace casos. No, no es que en la primera vez que nosotros hagamos esto ya nos sanciona, no es así. El SRI ya tiene casos específicos y una vez de que ya nosotros prácticamente hagamos por varias ocasiones repetitivas, entonces el SRI ya tendrá focalizado al contribuyente para realizar el tipo de, de ser llamado el llamado de atención pertinente para poder hacer los descargos respectivos. En caso de que ya no se pueda descargar toda la información que se ha reportado, entonces ya vendrán las sanciones respectivas de acuerdo a la infracción que haya cometido. Por eso existe el cruce de información, también en las cuentas bancarias, como le manifesta. Entonces, a hoy por hoy, con el número de cédula, prácticamente que es el RUC dentro del SRI, entonces prácticamente la cuenta bancaria le concilian con los saldos que está cruzando por el servicio de rentas internas. Entonces, allí, esto se dio mucho por el tema de lavado de activos para minimizar esa brecha y también están trabajando bastante en lo que es el lavado de activos. De igual manera, ¿por qué razón? Había personas de que prácticamente no tenían un negocio, pero aparentaban y prácticamente al banco decían, por ejemplo, yo tengo un negocio y de esto me suele venir los ingresos. eh, el famoso pitufeo. El famoso pitufeo consiste en de que hacían pequeños depósitos, eh, mm, poniendo un ejemplo que se dedicaba a prestar sus servicios profesionales, como capacitaciones, charlas, a diferentes grupos, entonces donde iban haciendo los depósitos de acuerdo de 20 30 dólares, valores pequeños obviamente, y en algunos casos de 100 dólares, 200 dólares, con la finalidad de hacer el dinero lícito. Entonces, una vez se logró bastante, en el Ecuador hay bastante lavado de activos, están trabajando, la normativa todavía no está prácticamente en la realidad. Acá tienen bastantes avances que tiene que realizar a cuestión de lavado de activos. Entonces, de allí nace lo que tiene que prácticamente configurar el cruce netamente de información. ¿Por qué razón? Es si vamos al ejemplo que estamos citando del pitufeo, de que prácticamente el contribuyente no debería tener ese ingreso. ¿Por qué razón? Si manifestó al banco que yo soy un instructor o capacitador en cual brindo mis servicios profesionales a terceras personas, pero en su momento no lo está haciendo, no lo tiene registrado dentro del SRI, porque al momento, quién sabe, esa persona no lo tuvo ni un título de tercer nivel para poder brindar las capacitaciones, porque hoy por hoy dentro del SRI toca registrarnos para prestar los servicios. Entonces allí ve el cruce de información. Primero, en primera instancia, el profesional para que pueda hacer, prestar servicios y facturar debe ser que esté registrado dentro del SRI, tenga sus respectivas facturas, obviamente registradas y por el SRI. Hoy por hoy, como ya se maneja la facturación electrónica, es más fácil todavía. Anteriormente con las facturas físicas era que había también talonarios que no estaban legalizados, y imprentas no legalizadas y todos esos temas entonces era un poco más ambiguo para poder hacer el cruce de información. Entonces allí, de esa manera, hoy por hoy se está cruzando la información. Entonces ahí sí creo que ya estamos claros. De pronto, si hay alguna pregunta y una inquietud, lo planteé.
para irnos avanzando, por favor. Tenemos bien claro lo que es el cruce de información. De acuerdo. También tenemos los modelos de perfilamiento, que son las desviaciones sectoriales y el historial de cumplimiento. Dentro de las desviaciones sectoriales, ¿qué entiende por desviaciones sectoriales, por favor? ¿No? Jaguar o Lisbeth, por favor. Juan Buguete, Natalie. No. Talia Machuca. No. Guille, Natalie. Ya, profe, a ver, es cuando una empresa no está igual que las demás empresas. Bueno, desde de su mismo tipo de negocio, sino que tiene valores o muy altos o muy bajos. Bueno, en sí son las diferencias entre los estados financieros de una empresa y los promedios de su sector al que pertenece. ¿Alguien más que le colabore con la compañera? Diría que son las diferencias o variaciones que presentan una empresa en comparación con los promedios de su sector económico. Correcto, son las diferencias que existen, ¿no? Dentro de las empresas, de acuerdo al margen de utilidad. ¿Y el historial de cumplimiento? ¿Qué entienden por historial de cumplimiento, por favor? Cada contribuyente tiene un historial de cumplimiento, ¿no? El SRI, como es el Servicio de Rentas Internas, prácticamente lo tiene un historial, es decir, manejan plataformas en donde se va registrando todo, las declaraciones que se presentan tardías, las declaraciones que son realizadas, declaraciones sustitutas, prácticamente se llama cuando uno no se está con la información pertinente. Las empresas suelen, para no caer en eso de las multas y todos esos temas, de pronto no tengan ajustado el tema contable, lo realizan antes de su fecha de vencimiento y luego lo realizan el ajuste contable y también vale hacer un una declaración sustitutiva que se llama dentro del SRI. Entonces, todo ese historial lo va registrando. Obviamente, el contribuyente lo puede revisar con su clave, con su contraseña,
perdón, con su usuario y contraseña puede ingresar a la plataforma del SRI y lo va verificando en una parte. Hay de verificar todas las declaraciones realizadas y todas las declaraciones sustitutas. ¿Alguien de ustedes ha realizado declaraciones al SRI? Yo, Inge. Disculpe su nombre, por favor. Jenny, Guarochico. Guarochico Jenny. Sí, Inge. Ya. ¿Qué tipo de declaraciones nomás ha realizado? Declaración de IVA mensual, declaración de IVA semestral y declaración de renta. Las declaraciones de la renta. ¿Lo realiza de manera personal o lo realiza de algunos clientes? Gracias, Inge. Tengo una clienta que es persona natural y una personita que tiene que es, a ver, el RUG es emprendedor, RIMPE emprendedor, algo así. RIMP emprendedor. Persona jurídica, no. No, natural, todavía natural. Ya. De pronto alguien más. Y disculpe, los montos para las declaraciones del IVA. La Un persona que le promedio llevo el promedio son de 2.500 a 3.000, la persona natural por servicios profesionales. Y la ya, semestral, a ver, hice el primer mes mm, por 9.000 y el segundo mes por 11.200 más o menos. de la persona de lo que realiza de manera semestral. Sí, De acuerdo. ¿Alguien más realiza esa práctica? Porque eso es importante considerar. De pronto con sus compañeros ha compartido esa información ah, para realizar la declaración. Por cierto, declaraciones en cero también. Sí, a mi compañera Samira, cualquier inquietud con ella, solo compartir. Sí, Samira realiza las declaraciones. Sí, Inge, la declaración es en cero más por lo del negocio, entonces declaran en cero. Las declaraciones en cero, señores estudiantes, es de una manera bastante sencilla. Habría que compartir. Hoy por hoy que estamos ya cruzando esta etapa ya de profesionalización, tendría que todos aprender hacer las declaraciones en cero y también, ¿por qué no?, las declaraciones con llenado de valores. Entonces, de pronto, si yo lo preguntaba y a mayor profundidad, de pronto pueda dar ese aporte, que nos colaboren. Acá haremos una presentación y compartiendo haremos la declaración respectiva. ¿Sería factible? Por mi parte no hay problema, Inge. Igual como se puede hacer simulación de declaración y pues ya ahí se puede practicar. Correcto, la simulación. ¿Alguien más ha hecho? Yo también realizo las declaraciones, ¿no? Obviamente realizo de mi persona misma. También realizo de dos entidades. Realizo las declaraciones para podernos compartir y para que tengan una noción y puedan de la misma manera ejercer la profesión. eh, Tienen que conseguir a clientes, a personas de que tengan netamente estas actividades para que lo puedan aprender, ¿no? Es bastante la vida profesional del contador, debemos prevalecer esta oportunidad que nos presenta de realizar las declaraciones, ¿no? Y una vez que tengamos ya el conocimiento pertinente y la experticia, pues la remuneración de nosotros más adelante será reconocida, ¿no? Por el trabajo, el esmero que realizamos cada uno de los contadores. Bueno, ya habíamos hablado acerca del historial de cumplimiento, ahora vamos por los indicadores de riesgos.
Dentro del indicador de riesgos tenemos el crecimiento de gastos y sin aumento de ingresos. Esto es justamente lo que hablábamos hace un momento ya acá en el cruce de información. Los, el crecimiento de los gastos, pero no aumentaba. Acá es viceversa. Anteriormente aumentaban mucho los ingresos, pero los gastos eran mínimos. Acá aumenta vuelta mucho los ingresos, perdón, los gastos, pero los ingresos mantienen. También suele dar de las dos formas, ¿no? También tenemos el uso excesivo eh, de las retenciones del IVA en ventas. Entonces, para aquello prácticamente son errores que van practicando porque nosotros ya recuerden de que el SRI prácticamente nos emite una tabla referencial en la cual debemos considerar para poder hacer las retenciones respectivas. La tabla referencial, ustedes se han manejado, han operado de pronto en, en gestión tributaria. La tablita de retenciones, tanto del impuesto a la renta, retenciones del impuesto al valor agregado. Sí, sí vimos. Sí, allí especifica todos los porcentajes, ¿no? Para realizar las respectivas retenciones. Las transacciones con paraísos fiscales prácticamente también es un indicador de riesgo. Aquí prácticamente las transacciones con paraísos fiscales viene a ser el dinero que prácticamente lo emiten a paraísos fiscales con el fin de ocultar o minimizar o no pagar netamente los impuestos respectivos. Hacen las inversiones en paraísos fiscales. A eso se refiere, que es un indicador de riesgo también. Las diferencias entre cruces de informaciones, ya habíamos hablado hace un momento, prácticamente también es uno de los riesgos bastante latentes dentro del sistema tributario. También tenemos acá los criterios de selección cuantitativos y cualitativos. El criterio económico viene a ser el cuantitativo y el criterio de relevancia viene a ser el cualitativo. Yo quisiera de pronto, ¿qué entienden por criterio cuantitativo? ¿Alguien que me pueda ayudar? En ese criterio cuantitativo, me imagino que se refiere específicamente a datos numéricos. En el cuantitativo. Sí, Son criterios prácticamente de que se clasifica a los contribuyentes, no. En el criterio cuantitativo. Se clasifica a los contribuyentes de empresas, como le manifestamos, empresas pequeñas, medianas, grandes, MIPYMES. A eso se refiere el criterio económico cuantitativo. Recuerde que estamos hablando de económico, entonces por eso se clasifican a las empresas acá para, ya hablamos de igual manera hace un momento, para ubicarnos dentro del régimen. De acuerdo a ello, ubican dentro del régimen. Si es una grande, ya prácticamente obviamente irá al régimen general. Si es un pequeño negocio, también se irá al régimen negocios populares. Y si es un mediano, al régimen negocio emprendedor, prácticamente régimen emprendedor. ¿De acuerdo? Allá se enfoca el criterio económico. Y el criterio de relevancia o cualitativo,
se basa en características, o sea, las situaciones. También como acá, como su palabra dice cualitativo, por eso le he puesto los términos bastante estrechos, inclusive entre paréntesis, para podernos diferenciar a qué se hace relevancia. El cualitativo son a características. También de esa manera se puede clasificar para el régimen, ¿no? Puede ser también ahí podremos considerar que son como empresas de construcción, empresas de producción, petroleras, etcétera y etcétera, prácticamente de acuerdo a sus cualidades a las que se dedican. También tenemos la matriz de riesgos en la planificación de la auditoría. Entonces, aquí como le he puesto los riesgos principales, los que conocemos del riesgo inherente, el riesgo de control, también el riesgo de detección, que podemos decir que es un riesgo inherente. Francisco, por favor, que me ayude con la definición de riesgo inherente. Francisco Ordóñez. No. El riesgo inherente no viene a decir, prácticamente su definición o contextualización viene a ser de que viene, como su palabra dice, viene de un innato, viene de su propia naturaleza inherente. Es decir, que en toda auditoría nosotros tenemos un margen de error. Ninguna auditoría puede ser al 100%. Eso prácticamente ya y de igual manera en los próximos ciclos anteriores han de haber venido ya revisando acerca de los riesgos. Entonces el riesgo inherente viene a ser, por eso la auditoría siempre operamos con un margen de error que es el 5%. Entonces es un riesgo inherente, el cual ya es innato, viene de su propia naturaleza. También el riesgo de control. ¿Alguien que me pueda ayudar con el riesgo de control, por favor? Vendría a ser que el auditor tiene los controles internos del contribuyente ya que no detecta ningún error tributario. De acuerdo. ¿Alguien más? Es la posibilidad de que los errores o irregularidades no sean detectados ni corregidos por los controles internos de una empresa. Y el riesgo de detección. Es cuando, es cuando el auditor no lo ve. O sea, deja pasar sin querer un error o no lo identifica. Un fraude o alguna irregularidad. Ya, allí hay una confusión, ¿no? Hace un momento habían definido que el auditor, el riesgo de detección es prácticamente el que es del auditor, luego de haber pasado la auditoría, no logre encontrar contingencias fiscales o errores fiscales. Ese es el riesgo de detección, ¿no? Y el riesgo de control prácticamente es la probabilidad en que los controles internos del contribuyente no se detecten un error tributario. Eso viene a ser un error de control. La importancia de la inteligencia de datos. Esto ya hablamos prácticamente el cruce de datos. A hoy por hoy también había citado aquí porque esta razón es por el registro de la propiedad y mercantil. Anteriormente no teníamos el cruce de información aquí en esta parte. Hoy por hoy ya con la nueva resolución tenemos el cruce del registro de la propiedad mercantil. En este caso, esto corrobora bastante en el impuesto a la renta a partir de este año, del 2025. Obviamente el 2026 ya al 100% la normativa será aplicable. El registro del impuesto a la propiedad prácticamente viene a ser de los municipios. Entonces, toda esta información ya tiene un enlace hoy por hoy
con el SRI, ya no se puede evadir impuestos por la parte de propiedades. Entonces a ello hace mención eso, ¿no? Viene concatenado ya la información, el cruz del municipio con el SRI. Entonces, tranquilamente, aquí ya podría el SRI darse en cuenta cuántas propiedades tiene y en qué valor está estimado la base imponible de la propiedad. Entonces, iría en un dato. Ustedes, los que ya hemos hecho la declaración prácticamente del impuesto a la renta, sabemos que esto en propiedades entraría esto en terrenos, ¿no? Los movimientos bancarios y tarjetas ya hablamos y la información de aduanas no hablamos prácticamente a qué se refiere. Aquí dentro de la información de aduanas se refiere a las importaciones y exportaciones. También hoy por hoy la SENAE con su base en Santa Elena prácticamente lo realiza este tipo de cruce de información. Todo lo que estamos exportando y todo lo que estamos importando acá al Ecuador. Y entonces prácticamente también por esa parte está regularizado ya los impuestos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, acerca de estos, de los temas que hemos tratado para poder continuar en caso de no haber inquietudes o preguntas? ¿Ninguna? Tenemos los objetivos de los programas de auditoría. Los objetivos del programas de auditoría, tenemos acá, tengo señalado prácticamente son cuatro: la veracidad, la integridad, la evaluación y la exposición. Prácticamente la veracidad es la veracidad de sus movimientos o transacciones que lo realiza la empresa que vendrán registrados dentro de un balance, ¿no? Eso es la veracidad y también la integridad. Viene totalmente que sean íntegros, no sea información adulterada. A eso se refiere a la integridad, por favor. Y la evaluación, de pronto acá como manifestamos hace un momento, de las importaciones, de pronto venga, haga un depósito en euros, será acá en Ecuador valuada ya en nuestra moneda oficial, que es el dólar de los Estados Unidos. A eso se refiere la evaluación. Y la exposición se refiere a la clasificación de las cuentas, que no encuentre sobregiros dentro de las cuentas bancarias, que esto mucho suele dar, por eso, puesto en este apartado el sobregiro de las cuentas bancarias. Entonces a ello se refiere la exposición. Dentro de los objetivos de la auditoría tributaria tenemos la evaluación de la eficiencia y efectividad de las declaraciones tributarias. Esto ya hablamos hace un momento, cu- donde conversamos acerca de del objetivo principal que era de la auditoría tributaria. Acá también hace mención dentro de los objetivos, la evaluación respectiva de las declaraciones. También tenemos el análisis del cumplimiento de las metas y objetivos, el ejercer con eficiencia el control de los ingresos y gastos, también ya nos hablamos, verificar, verificar la veracidad del cumplimiento de las declaraciones tributarias. También esto es la esencia de la auditoría tributaria. Formular recomendaciones que estén dirigidas al control interno. Las recomendaciones netamente se van en el informe de la auditoría, en la última fase. De pronto alguna pregunta acerca de los objetivos o podríamos continuar. También tenemos las funciones y responsabilidades de la auditoría tributaria. Tenemos la facultad de fiscalización en función que incluye la inspección, la investigación, perdón, el cumplimiento, el control de cumplimiento de las obligaciones tributarias. La inspección, igual manera, ya hablamos dentro de la fase de planificación, ejecución de la auditoría. Dentro más de la ejecución va inmiscuido lo que es la inspección, la investigación y los controles, obviamente. Estos tres van ligados en la fase de la ejecución de la auditoría tributaria. Acá tenemos también
Tenemos asesorar a la empresa en las decisiones concretas, pero también sobre coyuntura y estrategia futuro, lo que debe hacer un auditor tributario, ¿no? Además, los auditores internos, recuerden que son los asesores dentro de la institución, los asesores a la alta gerencia, a a los directivos y también a los representantes de la asamblea, también a sus accionistas. Él es el asesor, por eso dice revisar las fuentes, las normas jurídicas, la doctrina para cada caso. El auditor tributario interno debe estar empapado de todas las leyes que van emitiendo por parte del SRI, que es el sujeto activo. También dice representar a la empresa ante procedimientos abiertos por la agencia tributaria, ya sean verificación de datos, comprobación o inspección. El auditor tributario tendrá que dar su respectivo sustento en caso de ser llamado la atención a a la institución para hacer sus descargos respectivos. También elaborará los informes de cualquier documentación tributaria. Entonces, eso viene a ser los roles de un auditor tributario interno. También tenemos la auditoría documental o de verificación. Acá tenemos de igual manera, tenemos la autenticidad, la integridad, la legalidad. Dentro de la autenticidad hablamos acerca de asegurar los comprobantes que sean vigentes, autorizados por el SRI. Hoy por hoy prácticamente hay que tener en cuenta de que las notas de venta, más con todo, tengan su vigencia pertinente, porque ustedes saben que las facturas ya son electrónicas y prácticamente cuando no tienen caducidad prácticamente. Si deben ser autorizadas, obviamente ya cuando se realizan las instituciones o depende con qué facturador esté trabajando ya tienen las respectivas autorizaciones. Aquí lo que solo prevalece es la firma electrónica que debe estar actualizada y con eso ya se procede a emitir un comprobante o una factura. La integridad dice verificar todas las transacciones o documentos. Esto sí, ya repetimos por varias veces y son términos que van dentro de la auditoría tributaria inmiscuidos y por eso es que recalcamos de una u otra manera. La legalidad es la confirmación de los documentos que cumplan de acuerdo al reglamento. Y como conclusión de esta temática tenemos que es la efectividad de un programa de auditoría que reside en una sección de riesgos estratégicos que permite transformar los objetivos institucionales en acciones de verificación documental rigurosa, garantizando así la validez eh, probatoria y el control real sobre los procesos evaluados. De pronto, señores estudiantes, tengan alguna pregunta, alguna inquietud para poder sustentar. Ninguna. Bueno, señores estudiantes, estamos con el tiempo. Vamos a proceder a la conformación de los grupos y porque nos va a finalizar la hora. ¿De acuerdo? Dentro del listado hasta el momento tengo 17 personas. De pronto, ¿estamos correcto? La señorita presidenta, o de pronto No alguien se falta, encuentra, pues. no se encuentra. No. El número exacto de sus compañeros, de pronto, ustedes, Somos 17, Inge. sí, 17 Y tengo. como, y como nos dio
la posibilidad de formar grupos, ya Ya, están igual los grupos formados. ya, ¿quién tiene ese reporte, esa información para que me proceda a enviar en formato Excel para yo tener acá? Ya lo tenemos en WhatsApp, pero si desea le puedo enviar en En, Excel. sí, en Excel, por favor, indicándome. Quedamos en la primera semana cuando hicimos los acuerdos y compromisos que prácticamente ustedes conformaban los grupos por afinidad y yo lo decidí el número de grupos, ¿no? Sí, así es. Para la semana 5 que es la semana sincrónica, vamos a tener las exposiciones. Para aquello que anoten las indicaciones, pese de que también subiré respectivamente cuando indique los temas, pero sin embargo pueden anotarse. Eh, las exposiciones prácticamente somos un número pequeño. Todos van a exponer la semana 5, ¿de acuerdo? Los grupos de cuántas personas están, por favor, quisiera saber el número para ver cuántos grupos, Somos dos grupos de 6 y uno de 5. sea, 3 grupos. Sí. Ya, prácticamente ustedes tendrán que desarrollar la temática que se mande a investigar para la exposición y yo lo decidiré cuál lo expone. Prácticamente un miembro del equipo saldrá a exponer. La nota será una sola nota, el 50% vale el trabajo escrito y el 50% la defensa de la exposición, ¿no? Los parámetros en los que van a ser evaluados. En Déjeme la, una pregunta. sí, dígame, Eh, va a elegir ahí al expositor o correcto, voluntariamente vamos? no, yo elijo al expositor. El equipo me dice que está conformado de 6 personas. Un ejemplo, al azar yo le saco Lilia Soga para que pueda exponer. Ella defiende por los 5 integrantes y la nota es para los 5. Al azar, ¿no? Así que todos deben preparar y todos deben conocer la temática y con eso podrían tranquilamente no tener ninguna inconsistencia en el tema de las exposiciones. Los trabajos netamente tienen que ser en Word, también como informe, en la cual debe constar en la primera página su como carátula y el nombre de todos los integrantes. Un solo documento va a ser enviado prácticamente para que lo puedan, para ser calificado en formato PDF. Las normas APAS, recuerde citar, utilizar la bibliografía de la biblioteca. También tienen que considerar artículos científicos dependiendo de la temática en la que se toque a cada grupo. Para las diapositivas también se requiere no mucho texto, palabras claves para que lo pueda desenvolver, no tantas diapositivas. Sería prácticamente por cada integrante exagerado unas 4 diapositivas en la cual si son, por ejemplo, 16 diapositivas, una incluida la carátula. Y recuerde igual en las diapositivas poner la bibliografía respectiva, ¿no? Y también va en la primera diapositiva, de igual manera, la portada con el nombre de todos los integrantes para yo poder registrar la nota, ¿no? ¿De pronto alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Recuerden que en la semana 3 va a haber un test evaluativo de las 3 semanas. Voy a hacer las preguntas en el cual tendrá un tiempo limitado para que puedan ustedes aperturar y se cerrará el test, ¿no?
Bueno, muchas gracias, señores estudiantes. En vista de que no hay más inquietudes, eh, procedo a cerrar la reunión.